Voy a hablar con José Luis Sancha, es profesor de la Universidad de Comillas, y nos ha llamado mucho la atención pues el título del libro que ha escrito. Dice, presume de entender a fondo las facturas de luz y de gas. Y me ha parecido, vamos, profesor, me ha parecido la leche, porque para eso hay que tener casi un máster. Buenos días, Segurón. A ver, vamos a empezar por esto de la excepción ibérica. ¿Ha funcionado? ¿Es verdad que ese dato del IPC tiene algo que ver con esto? Pues llevamos ya más de 100 días, se ha aplicado todos los días a todas las horas, porque en todas las horas ha habido necesidad de centrales que queman gas, y en promedio ha reducido la factura un 16%, de manera que ha funcionado y ha sido eficaz para bajar el precio de la luz. Sin embargo, profesor, a nosotros nos escribe gente que nos dice, oye, es que me figura, cuando me he cambiado de compañía, por ejemplo, me figura un apartado de bonificaciones, vamos, la excepción ibérica. Dice, y ahora resulta que me sale más caro. ¿Puede ser? Puede ser, porque hay que distinguir, los que tienen una tarifa regulada no tienen ese suplemento. Tienen la misma estructura de siempre, lo que yo llamo en mi libro la regla de la mano izquierda. La factura tiene 5 términos y nada más. Pero las facturas libres suelen tener más de 5. Y hay algunos que son buenos, porque son bonificaciones, pero hay otros que son malos, y este es malo. Es porque introducen este suplemento de la compensación a las centrales de gas, cuando en realidad no es un coste regulado, sino si tienen una tarifa de precio plano, pues ese debería ser el precio y no tener ningún suplemento. De manera que efectivamente los consumidores que tienen un contrato libre, algunos de ellos están viendo aparecer esos suplementos. Profesor, a ver, yo cuando cojo una factura de una compañía eléctrica, ¿por dónde tengo que empezar a leer para interpretar dónde puedo ahorrar o dónde no? Bueno, yo en mi libro digo que presume y luego entre paréntesis pongo a entender a fondo. Es decir, sin entrar mucho en profundidades, lo que hay que entender es que la factura tiene 5 términos, que son los 5 dedos de la mano. El primero es el término fijo y el segundo el variable, y son los importantes, porque el resto es el contador, los impuestos que no podemos modificar. Luego, lo que hay que entender es qué potencia tengo contratado, que es lo que define el dedo pulgar, y qué consumo y a qué precio estoy pagando la energía, que es el dedo índice. Y eso es lo que hay que entender. Y una vez que entendemos esto, que no es ninguna cosa del otro mundo, porque es lo mismo que hacemos con cualquier cosa que compramos. Compramos un mueble, compramos patatas en el mercado, pues miramos el precio. Pues aquí hay que mirar lo mismo, mirar el precio y decidir. Y si no estamos seguros, pues mirar un comparador. Yo siempre hablo del comparador de la CNMC porque es un organismo independiente, y ahí viene absolutamente todas las ofertas, y yo puedo comparar. Y además acceder al comparador de la CNMC es muy fácil, porque toda factura eléctrica tiene un código QR. Los espectadores que nos estén viendo pueden comprobarlo, y con ese código QR entran directamente en el comparador y les va a decir, para lo que están pagando, si hay alguna alternativa más barata o no. Claro, yo no sé, a mí me cuesta ver, incluso si estoy en el mercado libre o en el mercado regulado, y me dicen, no, tienes que mirar tal letra que te suele venir. Bueno, claro, lo primero que hay que saber es a quién le estoy pagando la energía, ¿no? Y entonces se la puedo pagar a un comercializador libre o a un comercializador regulado. Y eso es lo primero que yo tengo que entender y tengo que saber. Si yo tengo una tarifa regulada, que es lo que nosotros llamamos PVPC, pues entonces estoy en un comercializador regulado. Y ya digo, la factura va a tener 5 términos y tengo la seguridad de que los 5 términos están regulados. Ni si, por el contrario, si tengo una tarifa libre, probablemente tenga más de 5 términos. ¿Por qué? Porque tendré, ya, como decía antes, bonificaciones, a veces hay descuentos, pero también hay suplementos. Contratos seguros, seguro de asistencia, seguro de reparaciones. Aparece este suplemento que has mencionado, que es por el Real Decreto Ley del ajuste al gas. Puede tener otros suplementos distintos. Por ejemplo, algunos incluyen la financiación del bono social, que tampoco no es un tema regulado, etcétera. Claro, lo primero que tiene que hacer el consumidor es saber a quién le está pagando y por lo tanto, pues ver si hay alguna alternativa, ¿no? Bueno, llega el momento ahora de volver a encender las calefacciones. Muchas funcionan con gas. Y después del episodio de la luz, llega el episodio del gas. Y hemos encontrado
este titular que me ha llamado la atención y que me gustaría comentarlo con usted. Dice, ¿por qué la tarifa regulada del gas es la más barata para los consumidores domésticos? Y eso que la mayoría no lo saben, dice, porque no se han cambiado apenas. La gente sí ha ido a modificar sus contratos de luz, pero no ha hecho todavía, digamos, los deberes con el gas. Pues mira, Xavier, volvemos a lo mismo. La factura del gas es exactamente igual que la eléctrica, tiene 5 términos, que son los 5 dedos de la mano, exactamente igual, la regulada. Y la libre, pues tiene otros términos y con otros precios, porque por eso es libre, ¿no? Entonces, en la regulada, efectivamente, y es un dato que lo da el comparador de la CNMC, pues son las tarifas más baratas. ¿Por qué? Pues por 2 razones. Primero, porque las controla el gobierno, porque por eso está regulado, y segundo, porque las mueve solo cada trimestre. Por ejemplo, mañana, que es 1 de octubre, pues vamos a tener una nueva tarifa que va a valer para todo el 4º trimestre. Y esa nueva tarifa, pues es un poco más cara en el término variable y un poco más barata en el término fijo. En definitiva, como además, a partir de mañana también, el IVA es el 5%, pues el consumidor de gas va a pagar del orden de 20 euros, el consumidor medio, 20 euros por el gas al mes, cuando en el trimestre pasado estaba pagando 22, de manera que hay una rebaja. Y ciertamente tienes toda la razón en lo que dices, que mucha gente no lo desconoce. Y lo desconoce como tantas otras cosas, ¿no? Que hay tarifas más baratas y, digamos, pues es un poco obligación ya de cada consumidor buscarlas, ¿no? Hemos conocido ahora las medidas que llegaban desde Europa, ¿eh? Reducir el 5% en las horas pico el consumo de eléctrico. Claro, yo cuando dicen reducir, tú puedes reducir casi por decreto el consumo, porque se me antoja un poco complicado. Te doy toda la razón. Yo no veo fácil reducir el consumo del hogar. Es más fácil, creo yo, reducir el consumo de los grandes consumidores, porque además pues tienen incentivos de precio, incentivos de subvenciones, pero en el hogar yo lo veo muy difícil. ¿Y por qué digo esto? Porque yo he observado en los últimos meses las horas más caras, con gran diferencia, son las 22 y las 23 horas, porque el precio ahí puede ser pues a lo mejor 4 o 5 veces incluso que a las horas centrales del día, porque las horas centrales del día son las más baratas por la energía solar, fundamentalmente. Bueno, pues el consumo, la punta de consumo del hogar está en las 22 y las 23 horas. Es decir, que la elasticidad que tiene el comportamiento del hogar respecto a precios es prácticamente nulo. Por lo tanto, yo veo ahí muy difícil esa reducción del 5% que pide la Unión Europea para las puntas. Ya digo, en el sector del hogar. Otra cosa es el sector industrial. Una última cuestión, porque hemos leído, por ejemplo, compras colectivas de energía. ¿Funcionan? ¿Se pueden hacer? ¿Cómo funcionan? ¿Como una especie de cooperativa? Dice, no, en países nórdicos se lleva mucho y entonces nos sale más barato si lo compramos de manera colectiva. Bueno, siempre. Es decir, en España, digamos, tenemos un sistema que permite comprar en el mercado o comprar directamente a los generadores, ¿no? Y eso se regula mediante unos contratos que se llaman contratos bilaterales, contratos por diferencias. Se puede hacer una contratación directa con los suministradores y de manera que cuanto mayor es el volumen de la compra, pues mejores condiciones conseguimos, ¿no? Hay muchas organizaciones de consumo, no quiero citar nombres, pero hay organizaciones de consumo que efectivamente organizan compras colectivas de sus afiliados, compras colectivas con una subasta y se lo conceden, digamos, al que gana la subasta. Y se consiguen unos precios, por lo que veo, pues mucho mejores que yendo al mercado con la incertidumbre que tiene esto, ¿no? De manera que, en principio, yo claro que soy favorable a las compras colectivas. Pues José Luis Sancha, profesor y autor de ese libro, presume de entender, entre paréntesis, a fondo, las facturas de luz y de gas. Es que eso es como para ir casi con el libro colgando por aquí. Un abrazo, profesor, gracias. Un abrazo, lo mismo, Xavier. Muchas gracias a ti. Es que claro, cuesta entender, pero él, mira, yo creo que es la vez que más cerca ha estado de entender una factura de la